parando aquí para irnos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo solo se la traslado. Gloria a Dios. Y usted tiene que recibir testimonio. Solo trate que no sean los hombres, que no sea el enemigo el que lo mueva del lugar. Siempre he creído, porque yo soy un cristiano desde los 11 años y tengo casi 59, quíteles 11 a 59, son 48 años, y solo he tenido 2 cambios de iglesia. Una a los 22 años, que por misericordia el Señor me sacó de la tradición evangélica. Y de los 22 años para acá, 1982, yo no he salido del IM. Aunque nuestra congregación tenga otro nombre, porque no lo podemos usar en Guatemala. Amén. Entonces, Dios me sembró en el IM, y cuando me lleve, me va a llevar en esta, no voy a decir organización, porque no me gusta verlo como organización, porque la iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Así que yo estoy convencido. Entonces trate usted de que nada ni nadie lo mueva. Primera de Corintios capítulo 5, vamos a compartir la bendita palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 5, verso 1. Probablemente vamos a llegar solo hasta el verso 11, en la medida que el Señor nos dé tiempo, porque ya son las 12 y hoy no hay gallina que se cosa. Bueno, voy a empezar con la frase que el Señor me dio para ustedes hoy como tema, y se encuentra en el verso 6, la parte final. Primera de Corintios capítulo 5, verso número 6. ¿Está aquí conmigo? Yo sé que ya empezó el segundo turno de alabanza de los hermanos que están detrás de nosotros, pero no se distraiga, ¿verdad? Oiga palabra con alabanza y todo, pero si de repente se pone a danzar, está bueno, ¿verdad? Pero no le quite la atención a los demás, porque es tiempo de palabra. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ese es el tema de hoy. Un poco de levadura, ¿lo tiene ahí? Capítulo 5, verso 6, la parte final, así dice su Biblia. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué hermanas han usado levadura para hacer pastel o para hacer pan? Bueno, las hermanas les gusta mucho la panadería y pastelería, ¿verdad? Las hermanas Juan. Amén. 15 de abril es mi cumpleaños. Yo siempre aprovecho a ustedes, pero es que si no digo, y además de decir, no hay regalos, ya me estoy quejando, mejor predico la palabra, ¿verdad? Pero mire pues, la levadura, ¿para qué sirve, mi hermana? Para que crezca la masa, y por supuesto el pan con el que la materia prima es la masa, ¿verdad? Pero fíjese usted que algo que hoy descubrí, tratando siempre de ir al original, porque aquí habían unos hermanos que a veces me querían enseñar a predicar. Y cada vez que tenían la oportunidad me hacían comentarios. Y por supuesto yo escucho, yo aprendo de todos, pero también discierno. Y lo que discerní es que lo que no les gustaba es que yo hablara de griego y hebreo. Les caía mal, parece que les quitaba la bendición cada vez que yo hablaba del griego y el hebreo. Espero que usted, que ya se quedó aquí, no le moleste, porque en primer lugar yo no vengo a tratar de decirle a usted que yo sé griego y hebreo.
porque no sé mucho. Sin embargo, estoy aprendiendo griego, no por correspondencia, eso ya no existe, por internet. Voy en mi 5ª lección y solo 100 estoy sacando. ¿Sabe por qué? Porque desde muy joven quise conocer el griego koiné, el griego bíblico, con la intención no de acumular conocimiento, sino con la intención de conocer de primera mano lo que en el caso del Nuevo Testamento el Señor nos quiso decir, porque obviamente las traducciones no podemos encontrar una sola que sea 100% pura. Y también sería un ingenuo al pensar que al conocer, claro, tendría que sacar un doctorado en griego para poder conocer todo lo que se puede conocer en cuanto a un idioma muerto. Y aún así, tener el problema que los manuscritos que existen, las copias que existen, no son originales. No hay documentos, ni siquiera en las cuevas de Qumran encontraron documentos donde había originales, sino que eran copias. Encontraron todo un libro de Isaías, pero era una copia. Pero lo interesante de ese descubrimiento es que fue antes que el Señor viniera a la tierra. Y cuando cotejaron esa copia que encontraron en esas famosas cuevas de Qumran, se dieron cuenta que el libro de Isaías no variaba en cuanto a las copias más modernas que se tenía. ¿Me doy a entender? Entonces, levadura en el original, los estudiosos dicen que la levadura, por lo menos en ese tiempo, muy probablemente era así, y probablemente yo no soy un experto en levaduras ni en panadería, pero la levadura es una masa agria. Fíjense qué interesante. Y es que la forma como vamos a leer este pasaje, todo el que está aquí sentado va a tener que pensar si no es levadura. Todo el que está aquí sentado y hasta el que predica, porque estos son tiempos de ser honestos, vamos a tener que meditar si en nosotros no hay masa agria. Porque el tema es un poco de levadura leuda toda la masa. Y no se vaya a sentir mal, pero hoy como iglesia local todos los que estamos aquí somos la masa. Dice amén. Hermana masa, dice amén. Y hermana y hermano masa, dice amén. Entonces, con uno solo de nosotros que sea levadura, la cosa se complica. Y eso es lo que los hermanos de Cloé le llevaron como informe al apóstol Pablo. Los de Cloé no eran unos chismosos. Yo le aseguro que usted hubiera dicho, qué chismosos esos hermanos. Ya le fueron con el cuento a Pablo. Pero los de Cloé seguramente eran delegados de Pablo. Eran personas muy conocidas de parte de él y tenían la suficiente confianza y probablemente la delegación de Pablo para llevarle informes acerca de cómo estaba la iglesia en Corinto. Yo me pregunto si a nosotros nos vinieran a supervisar y llevaran informes, ¿qué informes darían acerca de la alabanza de esta congregación? ¿Qué informes darían acerca de la palabra que aquí se predica? Pero lo más interesante, ¿qué informes darían de usted como oveja? ¿Aló? Bueno, yo no voy a ir más atrás en los capítulos que hablan de los de Cloé, porque eso lo puede hacer usted en casa. A usted que le fascina leer la Biblia, ¿verdad, hermano?
Yo no sé por qué aquí no hay amenes con ganas. Son amenes así un poco inseguros. ¿A cuántos les gusta leer la palabra del Señor? Muchos ni dijeron nada. Pero ojalá que a usted le esté dando hambre este bendito libro. Porque si no le da hambre la palabra, hermano amado, lo más probable es que usted no conozca a Dios en toda su plenitud. Así que en el capítulo 5, verso 1 dice: de cierto se oye, y a Pablo entra en materia. Yo voy a entrar en materia, porque voy a tratar de no ser largo, ¿verdad? De cierto se oye que hay entre vosotros, y ya viene la primera palabra pesada: fornicación. Todos nosotros hemos definido la fornicación, y en todas las iglesias desde niño recuerdo yo que se definía la fornicación como tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. En el original es más amplio. Por eso le digo que a veces nos dejan un poquito complicados a nosotros, porque las traducciones no son lo suficientemente amplias. Y probablemente haya gente que tiene 20 años de estar en una iglesia y todavía no sabe lo que es la fornicación. Y cada vez que la oye dice: ¿qué será eso? Pero la palabra porneía en el original se puede fácilmente traducir como toda inmoralidad sexual. Toda clase de inmoralidad sexual es porneía. Entonces uno dice que la iglesia de Corinto estaba complicadita. Yo espero que la iglesia de Betel no esté tan complicada. ¿Aló? Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y lo más tremendo es que dice: y tal fornicación era la iglesia de Corinto, fundada por el gran apóstol Pablo. No habían pasado más de 40, quizás 50 años desde que el Señor había muerto y resucitado. Así que las verdades del evangelio estaban frescas. Ahora las verdades del evangelio para muchos están mohosas, porque ya son casi 2000 años. Y muchos se preguntan si realmente lo que los predicadores predicamos se parece a lo que el Señor transmitió a aquellos que escribieron. Y por eso hay muchas preguntas y hay muchas dudas y mucha desconfianza. Pero dice: y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Realmente la manera como el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia de Corinto era bien fuerte, porque los estaba catalogando, o por lo menos no a todos, pero sí usted va a ver que él va a personalizar el asunto, porque al fin y al cabo no era una iglesia tan grande. Yo me imagino que la iglesia de Corinto era este bloque. ¿Cómo están, hermanos corintios? No sé si me está ofendiendo, hermano. Este es el grupo de Éfeso. Eran iglesias chiquitas, se reunían en casas. Aquí estaban tal vez los de la Odisea, que no tienen su carta porque se perdió. Aquí tal vez segunda de Corintios, no, de Corinto era lo mismo. Tal vez los de Tesalónica, que son pocos los que se van. Aquí tal vez los de Berea. Aquí, ¿qué le gustaría a mi hermana? ¿Qué iglesia le gustaría ser de las que fundó el apóstol Pablo? La de Sardis, hermano. Tenga cuidado porque esa sufre mucho. Pero mire, eran grupos pequeños. Entonces Pablo dice que esa inmoralidad sexual, pasémoslo a nuestro idioma, en la forma más amplia de esta palabra, era de tal nivel que ni siquiera entre los inconversos, porque los gentiles eran aquellos que no se habían convertido. ¿Me está captando? Se había visto. Entonces sí los estaba tratando de una manera muy fuerte. Me imagino que cuando ellos leyeron esa carta dirían: ¿y quién se cree ese Pablo? Porque muchas veces cuando el ministro no está, la gente habla, ¿verdad? Se envalentona la gente.
Y haber dicho, ¿de dónde se le está ocurriendo al apóstol Pablo compararlos con los gentiles? Y entonces sigue leyendo, o sigue escribiendo, y nosotros seguimos leyendo. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora mire, ¿usted cree que en estos tiempos eso se da? ¿Qué piensa? En el mundo. Ahora, nosotros como occidentales, no porque no somos de la tierra donde el Señor nació, no tenemos un pensamiento oriental, mucho menos como no somos judíos. De repente alguno de ustedes dice que trae alguna ascendencia judía, pero el asunto es que usted tiene que entender que el apóstol Pablo sí era judío. Y probablemente en la iglesia de Corinto habían unos cuantos judíos convertidos. Para el judío, que una persona, un muchacho le quitara a la esposa a su papá era algo terrible. Para nosotros probablemente, especialmente aquellos que tienen plagada su mente de programas de televisión y que tienen plagada su mente con un montón de información, porque el hecho de que usted venga a sentarse aquí el domingo no me garantiza a mí que usted realmente esté alimentándose adecuadamente en su mente. Amén. Últimamente estos domingos lo siento muy callado a usted. No sé por qué. ¿Habrá alguna razón, hermana Sheni, que se está riendo? Están muy confrontativos los temas. Bueno, peleémonos con el Señor, porque a todos nosotros nos confronta. Fíjese, hermano, que solo voy a hacer un pequeño paréntesis, pero usted sabe que a los judíos se les circuncidaba con pedernal, y que era un tipo de piedra que se tenía que afilar. Y la circuncisión es quitar un pedazo de carne donde es más sensible para el hombre. Entonces, hace muchos años el Señor ha puesto en mi corazón que el tiempo final de la iglesia se van a necesitar pedernales afilados para cortar la carne del pueblo. Yo me reuní con 40, 50 varones ayer aquí, gloria a Dios, pero hay como 50 que no vinieron. Me gozo por los que vinieron y me pongo triste por los que no vinieron. Pero me gustó porque les hablé clarito. Y les dije que la forma como les podía hablar a ellos como varones no lo podía hacer delante de tantas ladies, porque o se ponían coloradas ellas o me ponía colorado yo. Pero necesitamos pedernales afilados para que nos corten la carne, porque la carne no se convierte. Entonces, hermanos amados, acompáñenme rápidamente a Levítico capítulo 18, porque quiero por un momento que usted y yo logremos meternos un poquito contextualmente al pensamiento judío. ¿Por qué? Lo que Pablo estaba viendo como un enorme pecado, no porque haya pecados grandes o pequeños, porque en realidad lo estaba viendo como una fornicación tal cual no se había visto entre los gentiles. Y hermano, el mundo grecorromano ha sido el más corrompido que la historia pueda mostrar. Y Pablo se asustaba porque la mentalidad de Pablo era de un rabino, era de un conocedor de la ley, un conocedor de lo que Dios había revelado. Capítulo 18 de Levítico, verso 8, ¿lo tiene? Dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Eso lo tenía muy claro todo judío, incluyendo el apóstol Pablo. Capítulo 20, verso 11, acompáñeme ahí cerquita, no se me vaya a dormir. Dice: cualquiera, capítulo 20, verso 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre,
La desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. En la ley, cometer esa clase de pecado significaba la muerte. Hermanos amados, a veces yo me pongo a pensar, si nosotros estuviéramos bajo la ley, ¿a cuántos hubiéramos enterrado ya? ¿Aló? No se me haga. Porque eran 613 mandamientos que había que cumplir. Este es uno de ellos. ¿Me está siguiendo? Deuteronomio, capítulo 27, verso 20. Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento, capítulo 27, verso 20. Le dije, ¿verdad? Dice amén. No lo veo contento. Dice, esto es fuerte. 27:20 de Deuteronomio dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Ahora yo me fui al original hebreo, porque aquí cualquiera en este tiempo le dice maldito a otro. ¿Se ha dado cuenta que a veces entre los patodos, cuando están enojados, se dicen maldito? Sos un maldito. Entonces la palabra en el español ha perdido su fuerza. ¿Me entienden? Después de haberle dicho maldito a otro, ya después te están riendo. Pero ¿qué dice realmente el original? Sigamos ahí donde estábamos, en 1 Corintios capítulo 5. Y es tremendo, hermanos, que esa palabra maldito, lo apunté por acá, se puede traducir algo abominable. Maldito es una palabra tan fuerte que es una palabra que realmente, cuando dice que Dios abomina tal cosa, es porque no puede estar delante de Él. Dice: vuestros sacrificios me son abominación, como un olor desagradable, completamente desagradable. Entonces, ese era el pensamiento al cual estaban acostumbrados los judíos, a poder entender esta clase de pecado que hoy puede parecer algo totalmente normal. Y en el verso 2, porque volvemos a 1 Corintios capítulo 5, solo que verso 2 dice: y vosotros, la iglesia de Corinto, estabais hinchados, estabais envanecidos. Mire, la iglesia de Corinto era la iglesia high life de las iglesias que había fundado el apóstol Pablo. Corinto era un puerto en la ruta principal hacia Roma, y era un puerto donde se comerciaban muchas cosas que llegaban a Roma, de tal manera que los hermanos de Corinto tenían plata. Fíjese que yo a veces, cuando salgo al parqueo, que voy a ver si hay muchos vehículos y si todos pueden entrar, fíjese, digo: ¡hala, el hermano qué carrito más bonito tiene! ¡Hola! ¿Y quién tendrá este otro carro? Digo yo. Como usted no me da jalón nunca, ¿verdad? Y cuando compra su carro nuevo no me dice: hermano Sergio, quiere venir a orar por mi carro. Entonces no me doy cuenta, pero fíjese que algunos dicen que esta es iglesia de ricos, dice. ¿Será por los carros? Bueno, tal vez está bien endeudado usted, ¿verdad? Ahora que los carros, las cuotas son bajas y son como 10 años para pagar, ¿verdad? Con tal de que usted ande con su carro nuevo. Pero en realidad, mis hermanos amados, Corinto tenía sus recursos. ¿Y sabe qué fue la iglesia que menos ayudó a Pablo? Por eso yo he aprendido que el que más tiene en la obra de Dios es el que menos da. ¿Aló? Claro, hay sus grandes excepciones, y gloria a Dios por esas excepciones. Pero volvamos al punto. Dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué estaban envanecidos? ¿Por qué estaban hinchados? ¿Por qué se sentían tan orgullosos los corintios? Porque dice que no les hacía falta ningún don. ¿Cuántos dones hay, hermano encargado de los discipulados? ¿Cuántos dones del Espíritu hay? ¿Podés citarlos, por favor? Yo aquí examino de una vez.
A ver. Los de profecía, don de profecía, discernimiento de espíritu, don de ciencia, don de sanidad. ¿A qué le está viendo? ¿A qué hora se equivoca? Poder, el don de milagros, me faltan tres. Soplen. Ustedes son los corintios. El de fe, el don de Discernimiento de espíritus. ¿Ya? ¿Cuál falta? Ayuden, soplen, hermano. el de sanidad. Sanidad. ¿Y? Bueno, ya casi, ¿verdad? Pero qué bueno, ¿verdad? Por eso es el encargado de los discipulados. Ahora, lo tremendo es que nosotros, hermanos, ¿cuántos dones ha visto usted en funcionamiento en la iglesia local? ¿Cuántos? ¿Cuántos dones ve en funcionamiento usted aquí? ¿Ah? ¿Lenguas? ¿Interpretación de lenguas? ¿Profecía? Y ahí terminó todo. De vez en cuandito hay un don de ciencia. Pero palabra de sabiduría es raro verla. ¿Y eso qué es? Se quedan viendo unos. Y esa es la doctrina básica. Por eso, ¿sabe qué? A todos me los voy a llevar a la doctrina básica. Dicen amén. Pero el punto es, ¿cuántos dones vemos aquí? Pablo dice que los corintios no tenían necesidad de ningún don, pero eran carnales. O sea que no es garantía los dones del Espíritu. ¿Me está siguiendo, hermano amado? Algunos los veo como que se le está quitando el piso. Pero los corintios estaban hinchados, tenían a un hombre dentro y de repente dirigía cultos. Porque no dice qué hacía este hombre, ¿verdad? Pero era una iglesia chiquita. De repente era diácono. Y así empezó a hacerle ojitos a la esposa de su papá. Hasta que se almorzó a la esposa de su papá. Ahora, el punto es que dice, y vosotros estáis envanecidos. Hermano, ¿no será que aquí en Betel estamos algo hinchados? Porque hay mucha gente con doctrina. Fíjese que yo a veces le digo, a veces platico con algunos pastores y les digo, es que en la iglesia hay como 25 gentes que predican. Y tal vez hay más, hermano. Predican, enseñan. De repente hay más, porque algunos están quietecitos ahorita. ¿Aló? Pero el punto aquí es que no es conocer doctrina, no es tener todos los dones del Espíritu, es que nosotros realmente botemos la levadura, la masa agria. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, no debierais. Yo quiero que, mire, tal vez no termino hoy, pero quiero ir despacio, porque para mí la palabra se debe comer despacio y se debe rumiar una y otra vez, masticar. Los médicos dicen que son, ¿dónde hay médicos? ¿Dónde están los médicos? Vi médicos. Cuando uno mastica, y también odontólogos, ¿cuánto hay que masticar el bolo alimenticio para que? Solo 10, 15 veces. Yo veo que eran 30 vos. Fíjate vos, por eso como despacio. No es cierto. Bueno, pero hay que masticar, ¿verdad? Entonces hay que ir despacio. Dice, y vosotros estáis envanecidos o hinchados, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Bueno, lo voy a pasar a contexto. ¿Alguna vez usted ha recibido de parte de Dios o le llegó información que alguien cercano a usted de esta congregación esté en pecado? Me imagino que en alguna ocasión le llegó algo, o usted vio o recibió algo del Señor.
Se lamentó, lloró, se entristeció o criticó. ¿Qué hizo con eso? Lo que Pablo esperaba de la iglesia es que, dice, no debierais más bien haberos lamentado. Y sabe que a mí me gusta mucho ir a las palabras originales, porque mire, todas las acepciones de esta palabra es duelo. Cada vez que un hermano peca, deberíamos de estar de duelo. Fíjese que voy a sacar mi terno negro, y cada vez voy a tener que venir de negro. Yo creo que ya no me voy a poner nada de color. No sé si me voy a entender, hermanos amados. Es que mire, el pecado ha perdido tanto su peso. Y eso hablaba yo ayer con los varones. Hoy en día la psicología no le llama pecado al pecado, le llama problema. Y nosotros los cristianos estamos también acuñando esas frases. Es que, hermano, fíjese que tengo un problema. Me gusta la fulana y yo soy casado. Eso no es problema. Eso es pecado. No debes codiciar a la mujer de tu próximo. Aunque no diga amén. Y en las iglesias se codicia a la mujer del prójimo. Y supongo que algunas mujeres codician al esposo de su prójima. ¿Está muy fuerte la palabra? La palabra es la palabra. No se pelee conmigo. Dice tristeza, afligirse, llorar, luto. Eso es lo que Pablo les está diciendo de parte de Dios a los corintios que se habían hecho los locos al ver el gran pecado. Aquí usamos nosotros una palabra en Guatemala: acuchuchar el pecado. Yo no sé de qué lengua viene eso de acuchuchar. No he estudiado esa palabra, pero es como ocultar el pecado. Los cristianos evangélicos somos buenos para ocultar el pecado. Y eso es religiosidad, hermanos amados. Ayer decía también, y disculpe que haga ciertas conexiones, pero es importante, que se escribió un libro que está por salir. Cuando hay un cónclave allá en la ciudad de Roma en estos días, por los grandes pecados de pederastría de parte de tantos llamados ministros de Dios, que por supuesto no lo son. Y el libro dice, solo le voy a citar algo que a mí me impresionó, si es cierto, que el 80% de esos ministros, se ha descubierto después de una investigación de 5 años, son homosexuales. Claro, ya se está haciendo la investigación de la línea evangélica y también nos vamos a asustar, porque tenemos que volver a llamarle pecado a lo que es pecado. No le llame problema, llámele como la Biblia le llama a esa situación y busque ayuda si no puede salir de ello. Y generalmente tenemos que buscar ayuda. Dice, no más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y esto se llama disciplina. ¿A cuánto les gusta la disciplina? Qué bueno que nadie levantó la mano. Si no, le hubiéramos dicho mentiroso. A ninguno le gusta la disciplina, lo dice el apóstol Pedro. Pero, hermano, la disciplina tiene que volver a la iglesia. Yo hice un compromiso con Dios, no con usted. Fui llamado por Dios, no por usted.
Y por lo tanto me siento libre de tomar decisiones. Y algunas veces me ha sido muy doloroso tener que sacar de la congregación a personas. En mis casi 20 años de pastor solo lo he hecho 2 veces. Pero como ahora el proceso se tiene que acelerar, yo no sé si lo voy a tener que hacer más veces. ¿Y acaso Él es perfecto, pues? No, si no es, usted no se está comparando conmigo. Tenemos que ir a la palabra. No sé si me estoy dando a entender, hermanos amados. Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Se acuerda que la levadura, un poco de levadura, eso es una persona? O 2 o 3. Leuda toda la masa. Hoy más que nunca usted va a tener que tener cuidado con quién se junta. No en el mundo, aquí en la iglesia. Ay, hermano Sergio, ¿y usted qué sabe? Es que, mire, hermano, la iglesia está creciendo. Poco a poco, ya no los voy a conocer a todos. Y ahorita, si usted me pregunta el nombre de cada uno de ustedes, si éramos 14 cuando empezamos, yo sabía el nombre de todos. Yo venía de pastorear una iglesia de más de 2,000 personas y no sabía los nombres de la gente. Iba a los supermercados, se reían conmigo. ¿Sabe qué hacía yo? La sonrisa hipócrita. Yo no sabía quiénes eran. Y ellos se reían conmigo. Y decían, usted no nos conoce. Me miraban, ¿verdad? Me discernían. Pero usted es nuestro pastor. ¿Cómo se puede pastorear a alguien que ni siquiera el nombre le sabe uno? ¿Cómo? Es muy difícil. Yo diría que no se puede. Pero poco a poco yo estoy viendo que esta iglesia está viniendo más gente, pero aunque solo haya un pastor, soy responsable de ustedes delante de Dios por sus almas. Entonces, en muchas ocasiones me tocará que pastorearlos por medio de la palabra. Y el pastor tiene báculo y tiene vara. Así que cuando usted vea el varazo, si le corresponde, no se agache. Y delante de Dios arrepiéntase. Arrepintámonos porque la vara le da también a uno. Amén. ¿Será que en estos tiempos entonces en las iglesias locales hay que quitar gente de en medio? Mire pues, yo sé que ese pensamiento es muy duro, porque nosotros hemos estado creciendo y desarrollándonos en iglesias donde el ministro tiende a ser más almático y no espiritual. Claro, yo sé que le voy a aclarar si sigo leyendo. Porque ¿a quién había que quitar de en medio? ¿Por qué Pablo dice que había que quitarlo de en medio? Porque sin duda este hombre había persistido en esa situación de pecado y no se había arrepentido. Quiere decir que si una persona continuamente está en pecado, continuamente está en pecado, continuamente está en pecado, puede ser un lobo o una loba vestidos de piel de oveja. Y un lobo en medio de un rebaño de ovejas, ¿qué va a hacer el lobo? Comerse a las ovejas. Y un pastor, un buen pastor, no va a permitir eso. ¿Aló? Yo sé que este mensaje no lo va a oír usted muy seguido. Agarre todo el dial de las radios y la tele. Ahí le van a decir cómo ser un triunfador, cómo hacer plata, cómo esto y cómo lo otro. Lo van a motivar. Yo le voy a hablar la palabra de Dios. Y el que la tiene que discernir si estamos hablando la palabra de Dios es usted. Y toma lo que es de Dios y lo que es del hombre, no lo tome. Ciertamente, verso 3, dice el apóstol, y aquí, hermano, vamos a ver la función ministerial.
como ausente en cuerpo, porque no estaba en Corinto. Yo cuando veo esto digo, qué tremendo es un ministro llamado por Dios. Yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. ¿Cómo así? ¿Cómo se podía hacer presente, acortando distancias, el apóstol Pablo con los de Corinto? En espíritu. Pablo había desarrollado tales experiencias que podía decir, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fui al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fui a tal lugar, a lo más profundo de la tierra. Entonces quiere decir que hay sanciones ministeriales en espíritu que no necesita que esté el cuerpo. ¿Cuántos aquí oyeron alguna vez al doctor Ríos? Levánteme su mano porque quiero ver cómo es el auditorium que tengo hoy. Es mayoritario. Yo oí muchos testimonios cuando él desarrolló su ministerio. Es un ministro contemporáneo, porque a veces uno puede creer que eso solo pasa en la Biblia. Y saber a cuántos ministros más en toda la historia de la iglesia le sucedió lo mismo. Pero algunos decían, estando él en Guatemala, que él los iba a ministrar. Y lo miraban en sueños o en visiones. Ah, ya usted está deificando a un ministro. No, solo estoy hablando de experiencias. Usted las toma o las deja, no hay problema. Yo no estoy sentando doctrina en experiencias. Yo voy a hablar de doctrina en la palabra. Pero Pablo, siendo un hombre, decía, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Y fuera del cuerpo qué significaba? En espíritu. Entonces dice, ciertamente yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Tremendo, ¿verdad? Y dice más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y esto es algo muy solemne que va a hacer el apóstol, reunidos vosotros y mi espíritu. A eso parece espiritismo ustedes. Reunidos vosotros y mi espíritu. ¿Verdad que no es espiritismo? ¿Lo está entendiendo usted cómo es esta cosa? Dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene un juicio apostólico, un juicio ministerial. El tal. Mire, ¿cómo sería ese hermano? No dice el nombre, ¿verdad? ¿Sería guapo o sería feo? Ay, ¿usted por qué está preguntando eso? ¿Cómo cree usted que era él? Era joven, ¿verdad? ¿Por qué se me quedó tan quieto? Ayúdeme. ¿Cómo era él? Métase usted en la palabra. Ok, el diablo no siempre mira físico. Pero lo cierto es que ¿no cree usted que él caía bien dentro de la iglesia? ¿Caía bien o no caía bien? Por eso no le habían dicho nada. Haber tenido don de gentes. Quizás se reía no solo con la esposa de su papá, sino que con otras. No sé si era un gígolo. ¿Por qué le estoy preguntando esto? Porque Pablo está hablando de una persona. Y si nosotros seguimos siendo tan almáticos, vamos a llegar a entender que el Dios también del Nuevo Testamento es un Dios severo. Pero acuérdense, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No quitemos esas dos características que pueden distar muy lejos una de otra. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y entonces dice, el tal, verso 5, es una persona, no es una cosa, sea entregado ¿a quién? A Don Sata. Ahora, ¿usted alguna vez ha presenciado una entrega de ese nivel?
Yo tampoco. Y no me gustaría presenciarla. Ahora, ¿qué significa eso de ser entregado a Satanás, hermano? Entonces el diablo existe. Usted no es como los cristianos de Estados Unidos, que el 70% más o menos cree que Satanás es una invención. Muchas veces hasta el Papa dice que Satanás no existe. A veces dice que sí. Pero a mí me interesa lo que dice la Biblia. El tal se ha entregado a Satanás, ¿con qué objeto? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ahora, ¿sabe usted que la palabra destrucción ahí implica muerte? En ese juicio apostólico no se podía descartar un juicio correctivo que podía llevar a la muerte física a esa persona. Ya a estas alturas usted está pensando si vuelve el otro domingo. ¿Aló? En mis 10 años de estar en la tradición evangélica, nadie me enseñó eso a mí, así. Y eso que llegaban grandes teólogos. La religiosidad no está enseñando la palabra de Dios como está escrita. Y nosotros nos hemos acostumbrado a palabra muy suave en nuestras vidas, porque el ministro quiere quedar bien con las ovejas para que le diezmen bien, para que lo traten bien. Y lo más difícil en la tradición evangélica es que los pastores los cambian cada 2 años porque hay elecciones. Yo estoy seguro que yo no sería pastor aquí por casi 15 años si hubieran habido elecciones a los 2 años. Es que da mucho palo el hermano Sergio. Ayer me decía un hermano, me daba testimonio que alguien se había ido de aquí diciendo que yo era muy legalista. ¿Dónde está el hermano que me lo dijo? Aquí está el hermano. Y de repente van a decir, ese hermano Sergio, la pura ley. Si yo le estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿qué culpa tengo yo que el Señor quiera que todos nos demos cuenta de esto? Ahora, ¿cómo será eso de la destrucción de la carne? ¿Será la carne parte del alma contaminada? ¿O también implica la muerte física? ¿Sabe por qué implica la muerte física? Porque inmediatamente dice, a fin o con el propósito de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este es un pasaje bien complicado. Pero no nos vamos a meter a Honduras, sencillamente yo quiero decirle que hay juicios correctivos para los hijos de Dios que puede significarles la muerte física, para que no sigan pecando y apostaten irreversiblemente. O sea que aún un juicio de ese tipo es por amor. ¿Aló? Bueno, parece que un chiquito se salió y está tocando para que le abra. Pero que las maestras ahí ayuden, ¿verdad? Volvemos al punto. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuál es el día del Señor Jesús? Bueno, el día de Cristo tiene que ver con su parusía. Entonces, mire, hermanos, hay gente que está a punto de morir físicamente. Por eso, hermano, yo ahorita que me enfermé, he tenido que revisar el campamento. Porque todos tenemos que revisar el campamento. A veces es porque hoy amanecí mal del estómago porque me comí una hamburguesa anoche y no tenía que haber comido hamburguesa. Bueno, eso fue por descuido y por glotón. Pero, hermanos amados, ¿no será que hay personas? ¿Cuántos han visto juicios correctivos en su caminar cristiano? 1, 2, 3. Yo he visto varios. Y tengo un ejemplo de juicio correctivo tan tremendo.
tremendo, hermano. ¿Por qué ese varón cayó tanto? Me imagino que empezó viendo pornografía. Digo me imagino porque no tengo todos los detalles. Pero ¿sabe qué era lo que le gustaba a este varón? Meterse en los baños de las mujeres para juzgarlas. Y en una de esas, en un restaurante de la Roosevelt, lo agarraron el policía. Y por salir corriendo, no vio los cristales de la ventana de piso a cielo que había ahí, y con su cuerpo rompió la ventana y casi se partió el brazo. Por eso aquí, cuando pongamos vidrio, vamos a poner, si Dios lo permite, vidrio templado, para que no le pase a nadie eso. Como pudo, con el brazo colgando, llegó al Roosevelt. Y todavía un ministro de Dios pudo llegar con él. Y aunque ya no hablaba porque estaba en estado de coma, había perdido casi toda su sangre, este varón le dijo, ¿te arrepientes? Y le dijo, mueve la mano o cierra los ojos, y murió. Pero se arrepintió. Pero fue un juicio correctivo. Y aquí viene una experiencia que, aunque usted no me la crea, yo se la cuento, porque no terminó ahí la cosa. A los días, ese varón llegó de blanco, bien trajeado de blanco, a visitar a una hermana, y salió de un carro muy bonito. Ya no podía entender por qué estaba viendo la visión de esa persona, si ella sabía que había muerto. Y le dijo, dígale a fulano de tal, el ministro que fue a orar por él, que pude pasar. Ese fue un juicio correctivo para que no se perdiera. Pero fue juicio. Entonces, el tal se ha entregado a Satanás, hermano, en la medida que la iglesia se vuelva más carnal. Y la iglesia en general está volviéndose muy carnal. El mundo se metió a la iglesia. En la medida que haya más pecado dentro de la iglesia y el Señor esté a punto de aparecerse, van a haber juicios correctivos para que el espíritu, en otras palabras, para que no se pierda. Ahora, yo no quiero llegar a un juicio correctivo, y usted creo que tampoco, ¿verdad? Ninguno de nosotros quisiéramos llegar a eso. Entonces, ¿qué viene? Hoy se les olvidó ponerle semáforo, pero yo que dije que iba a ser corto, ya me pasé. Pero voy a ir terminando. Vuelve el apóstol Pablo a decir, no es buena, verso 6, termino en el 7, no es buena vuestra jactancia. En otras palabras, no es bueno vuestro orgullo. Acuérdense que estos estaban hinchados. Si algún servidor me ayuda para ver qué está sucediendo por ahí, para que no nos quite la atención, por favor. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un solo hombre, con un pecado tan garrafal, contaminó. ¿Sabe qué me dijo el Señor cuando leí esto? Usted juzga si me lo dijo el Señor o no. Tal vez era solo para mí, ¿verdad? Pero me dijo, ya te pusiste a pensar, y aquí lo apunté, ¿cuántos de Corinto estaban ya leudados? Lo vuelvo a repetir, hermanos, lo vuelvo a repetir. El mensaje fue, un poco de levadura leuda toda la masa, pero el Señor me dijo en ese momento, ¿cuántos de los corintios estaban ya leudados? Porque habían convivido con el hermano que era levadura. Y la levadura, los que saben hacer pan, saben que la echan y toma unas pocas horas para crecer la masa. Horas. Ahora, tal vez este va a ser un cierre dramático. Pero si hay gente en pecado aquí, que está en adulterio. Yo siempre he dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Que está en fornicación o en cualquier otra clase de pecado y no se arrepiente y cree estarle jugando la vuelta a Dios. A mí me la puede jugar,
y a los ancianos, y a los diáconos, y a todos los de aquí, pero al Señor no. ¿A cuánto nos está leudando? Los hermanos que aquí están en pecado. Y cuando habla de estar en pecado, no estoy diciendo que a usted lo alcanzó el pecado y se arrepintió, porque el pecado nos puede alcanzar en todas sus formas. Estoy hablando de alguien que continuamente está en pecado, en pecado, en pecado, en pecado, en pecado, en pecado, y no sale de su pecado y no quiere salir. La pregunta es, ¿a cuánto nos está leudando? No, hermano, es que yo estoy bien. Claro, el que es espiritual no va a ser contaminado. Es como los espíritus inmundos. ¿Por qué imponemos manos sobre una persona que está con un espíritu inmundo y no se nos pasa a nosotros? ¿Por qué? Porque no tienes puerta abierta. Porque si la tienes, hasta los espíritus inmundos se burlan de ti, te dicen, es que tú estás haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Te pueden decir eso. Y en lugar de liberarse, sales afectado. Como aquellos hombres de Seba, ¿se acuerdan? A Pablo conocemos, dijo el Espíritu. Y sabemos, a Cristo conocemos y sabemos quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Y dice que el demonio los desnudó y salieron corriendo. Y eran como 4 hombres, si no estoy mal. Entonces quiere decir que si el tiempo se está acercando, tenemos que hacer lo que el verso 7 nos indica para terminar hoy. Y dice, limpiaos. ¿Nota que se lo dice a todos? Es probable que a todos estaban leudados. Ahora, yo trato de imaginarme, hermano, y en eso me puedo equivocar. Pero si yo soy amigo de alguien que le quitó la esposa a su papá y vamos a la misma iglesia, ¿no será que yo empiezo a pensar cosas parecidas? Si soy amigo de él. Si yo sé que alguien está en fornicación y soy su cuate y camino con él o con ella continuamente, ¿no será que a mí también me van a dar ganas? ¿No será que también yo voy a ser contaminado? Le estoy preguntando. Entonces dice, limpiaos, y esto es para todos nosotros, pues de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, o nueva masa, sin levadura, como sois. Esto parece una contradicción, porque dice, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura, como sois. Lo que sucede es que el otro domingo vamos a hablar más ampliamente sobre la levadura. Solo le dejo atracciones. El Señor le dijo a sus discípulos, aléjense de la levadura de los fariseos. ¿Se acuerdan? Aléjense de la levadura de los saduceos. Hay muchas clases de levaduras, pero lo cierto es que cada uno de nosotros, sin estar pensando en el vecino, tenemos que proceder a limpiarnos. Y lo único que yo conozco que limpia toda contaminación y limpia todo pecado es la sangre de Cristo, a la que nosotros debemos de acercarnos. Aleluya. Termino con la parte final del verso 7. Dice, porque nuestra Pascua. Y es que, ¿por qué menciona la Pascua? ¿Por qué saca aquí la Pascua el apóstol Pablo? Él practicó muchas veces la fiesta de la Pascua como buen judío, solo que era levadura vieja religiosa. La Pascua judía se había vuelto una religiosidad para todos ellos.
no cambiaba su vida. ¿Se acuerda que la religión, la forma de poderla identificar rápidamente es que no te cambia internamente, solo te embadurna por fuera? ¿Te vistes de evangélico pues? Pero por dentro no hay nada. Entonces dice, porque nuestra Pascua, no la fiesta de la Pascua, esa era una fiesta religiosa, pero ¿qué había? Habían 3 fiestas seguidas ahí. Son atracciones para el otro domingo si usted va a venir. Y junto con la Pascua se practicaba la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. ¿Y qué tenía que hacer cada persona, cada familia? Buscar toda clase de levadura que había en su hogar y sacarla, porque no tenía que haber levadura en su casa por 7 días. Nosotros ya no practicamos las fiestas judías, pero eso significa que tenemos que empezar a buscar la levadura en nuestra casa. ¿Qué miro? ¿Qué he permitido en mi mente? ¿Qué acciones de pecado que ya no le he llamado pecado? Porque hermano, hoy hay gente que no le llama pecado al pecado. Y nosotros vamos a tener que volver a eso, llamarle pecado al pecado. Cristo, nuestra Pascua, dice. Pero no es la Pascua judía. Un solo sacrificio hace 2000 años. Perfecto. Ha sido suficiente para que nosotros seamos masa nueva. Pero si el pecado nos alcanza, dice primera de Juan 1:9, amados, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿En base a qué? A su sacrificio. ¿Cómo nos vamos a limpiar? Reconociendo. Mire, ayer yo le decía a los varones, y termino hoy sí para ministrar, si me ayuda el tecladista. Pecado no confesado. Eso le decía a los varones ayer. Pecado no confesado es pecado no perdonado. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si usted sigue viviendo como está viviendo, engañando a su esposo, engañando a su esposa, engañando a sus padres, si su modo de vida conlleva cosas que usted sabe y hoy el Espíritu Santo le está dando testimonio que no le agradan a Dios, venga aquí al frente a confesarlo. No a mí, al Señor. Usted y el Señor. Porque es tiempo de limpieza. Limpiaos de la vieja levadura que por alguna razón hemos permitido en nuestra vida. Póngase de pie. Yo ya terminé de predicar y le voy a pedir al hermano Milton que él me ayude a ministrar esta palabra.